Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios con el título El Padre Ansanjón es Dios, Cristo que vino por segunda vez. Y el subtítulo Cristo Ansanjón es Dios, porque vino como sacerdote, según el orden de Melquisedec. El Señor Ansanjón es Cristo en su segunda venida, que vino a esta tierra y es nuestro Dios. Entonces, ¿con qué podemos dar testimonio de que Cristo Ansanjón es Dios que vino a esta tierra? Si un organismo gubernamental quisiera investigar su nacionalidad, porque parecen ser extranjeros, ¿qué tendrían que mostrarles? Puede que les pidan el pasaporte o el carnet de conducir, ¿no? Muchas personas nos preguntan, ¿cómo sabemos que Cristo Ansanjón es Dios? Entonces, ¿qué pruebas podríamos utilizar para explicarles que Él es Dios? Nos encuentra la respuesta en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad, ¿qué escudriñáis? Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. La Biblia es el documento de identidad que Dios utiliza para demostrar su identidad. Su tarjeta de identidad tiene su dirección y su número de identificación emitido por el gobierno. También su fecha de nacimiento y su foto de perfil. Hoy encontremos la respuesta a la pregunta ¿es Dios Cristo Ansanjón? Confirmemos este hecho a través de la Biblia. Cuando Jesús vino hace 2000 años, mucha gente le preguntó, ¿no es tu padre un carpintero? ¿Y tu madre no es María? ¿Cómo puedes decir, he descendido del cielo? Veían a Jesús con muchas dudas y sospechas. Cada vez que expresaban sus dudas, Jesús revelaba su identidad a través de las enseñanzas de la Biblia. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y estaba a punto de dejar este mundo, envió a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En lugar de dar una respuesta directa diciendo, yo soy el Cristo, Jesús citó la profecía del libro de Isaías sobre el Mesías que predijo que las buenas nuevas se predicarían a los pobres, que los sordos oirían, los cojos andarían y los ciegos verían. Incluso hoy, no podemos dar nuestro testimonio subjetivo de que Cristo Ansanjón es Dios, Cristo en su segunda venida, que ha venido a la tierra en esta época. Solo podemos entregar las palabras que Dios nos ha enseñado. Entonces, ¿qué testifica la Biblia sobre Cristo Ansanjón, que vino en esta época? Veamos el libro de Salmos, capítulo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sigamos leyendo sobre Jehová y mi Señor en el versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres, ¿qué es para siempre? Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Está profetizado en la Biblia que Jehová dijo a mi Señor, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, busquemos sobre el Señor, mencionado aquí. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 43. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, ¿dijo el Señor a mi Señor? ¿Qué pasaje está citando Jesús?
Jesús está explicando sobre sí mismo, citando las palabras del Salmo, capítulo 110. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Por lo tanto, según el versículo de Salmos, capítulo 110, versículo 1, ¿quién es el Señor del que habla el Señor? Es Cristo. En otras palabras, Jesús estaba dando testimonio de sí mismo cuando mencionó el versículo que decía: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Veamos también el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. ¿No es Cristo, en este versículo, el mismo que el Señor mencionado en Salmos capítulo 110? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Dónde podemos encontrar estas palabras? Lo que está escrito aquí en Hebreos es un pasaje citado de Salmos, capítulo 110. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿a quién indica aquí el Hijo? El Hijo indica a Jesús. Unos 1000 años antes de que Jesús viniera a esta tierra, ya estaba profetizado a través de la escritura de David en el capítulo 110 de Salmos. Jesús explicó sobre sí mismo, citando las palabras de Salmos 110. Y lo mismo hizo el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5. También en esta época, cuando testificamos a la gente de todo el mundo sobre la venida de Cristo Ansanjón que vino a esta tierra en la época del Espíritu Santo, no tenemos que hacer saber al mundo, a través de la Biblia, que aquel que vino a esta tierra según el orden de Melquisedec es Cristo Ansanjón. Continuemos leyendo Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí dice que es difícil explicar todo lo que hay en relación con Melquisedec. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Leamos Génesis capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Lo importante aquí es lo que Melquisedec utilizó para bendecir a Abraham. Tenemos que examinar de cerca este asunto. Entonces Melquisedec, rey de Salem y, ¿qué era? Sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Es un requisito que el sacerdote ofrezca un sacrificio para bendecir a alguien, o cuando realice una ceremonia para el perdón de los pecados. En la época del Antiguo Testamento, todos los sacerdotes realizaban el culto derramando la sangre de los animales. Sin embargo, el sacerdote Melquisedec bendijo a Abraham con pan y vino.
Leamos el versículo 19. Y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham, de quien se dice que es el padre de la fe, ofreció los diezmos de todo a Melquisedec. Por lo tanto, podemos entender que Melquisedec estaba en una posición mucho más alta que la de Abraham. Esta es la razón por la que el escritor de Hebreos dijo que el mayor bendice al menor al explicar sobre Melquisedec. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Es Isaac. ¿Y quién es la descendencia de Isaac? Es Jacob. De Jacob nacieron 12 hijos. Entre ellos había un hijo llamado Leví. Y de entre los levitas se seleccionaron los sacerdotes. Como está escrito también en Hebreos, que el hecho de que Abraham ofreció el diezmo a Melquisedec testifica que Melquisedec estaba en una posición mucho más alta y noble que la de Abraham. A lo que debemos prestar atención hoy es que Melquisedec ofreció un sacrificio con pan y vino, no con la sangre de un animal, como todos los sacerdotes de ese tiempo. Este es el hecho más significativo sobre Melquisedec y sirve como una señal que prueba que es él. Por eso Jesús también vino a esta tierra, según el orden de Melquisedec, y bendijo a la humanidad con la vida eterna y el perdón de los pecados, a través del pan y el vino de la Pascua, ¿verdad? Veamos Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Pasemos al versículo 26 para ver cómo Jesús celebró la Pascua con sus 12 discípulos. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, tomó la copa que contenía el vino de la Pascua, y dio gracias. Les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En el Antiguo Testamento, Melquisedec bendijo a Abraham con la bendición física a través del pan y el vino. Sin embargo, Jesucristo bendijo a toda la humanidad con la bendición del perdón de pecados mediante el pan y el vino. Y prometió que resucitaría a todos los que hayan guardado la Pascua en el día postrero. Melquisedec del Antiguo Testamento era una sombra de Jesucristo, que vino a esta tierra como la realidad de Melquisedec. Él celebró la ceremonia de la Pascua con pan y vino, según el orden de Melquisedec, y permitió la bendición del perdón de pecados y la vida eterna a toda la humanidad. Confirmemos esto una vez más en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre,
Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Jesús dijo que debemos comer su carne y beber su sangre para tener vida. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? A través de la verdad del nuevo pacto. En la ceremonia de la Pascua, Jesús enseñó claramente que el pan y el vino de la Pascua representan su carne y su sangre. Por lo tanto, podemos comer la carne de Jesús y beber su sangre, comiendo el pan de la Pascua y bebiendo el vino de la Pascua. Tal y como Melquisedec, que apareció en la época de Abraham, lo hizo con el pan y el vino. Por eso, la Biblia dice que Jesús es sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. También significa que Cristo vino a esta tierra como la realidad de Melquisedec, cumpliendo la profecía. Así, la relación entre Melquisedec y Jesús es como profecía y cumplimiento. Además, la Biblia dice que el Melquisedec que había de venir es sacerdote para siempre. Hermanos, ¿cuál es el significado de las palabras para siempre? ¿Podemos decir que Jesús es un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, si vino según el orden de Melquisedec solo en su primera venida? ¿Qué orden debe seguir cuando aparezca por segunda vez? Cuando aparezca por segunda vez, deberá venir según el orden de Melquisedec una vez más. No viene con otro tipo de sacerdocio. Como Dios profetizó que es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿no deberíamos comprobar si Cristo ha venido por segunda vez, según el orden de Melquisedec? Y también confirmar si ha traído este sacerdocio. Sin embargo, en los tiempos de la primera venida de Jesús, el apóstol Pablo escribió a los miembros hebreos en su carta que había mucho que decir sobre Melquisedec y que era difícil de explicar porque eran tardos para oír. Podría haber escrito simplemente: Melquisedec trajo pan y vino, y Jesús también bendijo a la humanidad a través del pan y el vino. Así que Jesucristo es el que bendijo a la humanidad con la vida eterna y el perdón de pecados, según el orden de Melquisedec. Habría sido muy fácil de explicar si lo hubiera expresado así. Sin embargo, en ese momento, todavía hubo algunos puntos proféticos sobre Melquisedec que aún no se cumplían. Veamos estos puntos en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec permanece sacerdote para siempre, ya que Él es el sumo sacerdote eterno. Ningún hombre y ningún ser espiritual en el cielo puede reemplazar su posición como sumo sacerdote, ya que su periodo como sumo sacerdote es eterno. Se confirma el hecho de que solo Cristo, que se llama Señor, puede reclamar el asiento y la posición del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso, en el versículo 3 está escrito: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Versículo 4. Considerad, pues, cuán grande era éste. Su posición era muy grande, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Con esto tenemos que reflexionar sobre cuánto más grande debe ser Melquisedec que Abraham, a quien se le llama el padre de la fe, ya que Abraham le dio los diezmos. El versículo 5 dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir,
de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. El apóstol Pablo explicó a los miembros hebreos que Melquisedec es mucho más grande que Abraham. Además, explicó algunas de las características de Melquisedec. No tiene genealogía de Israel en esta tierra. Es fácil entender que Jesús es el Melquisedec espiritual, que vino según el orden de Melquisedec, porque estableció la verdad del nuevo pacto con pan y vino en esta tierra. Sin embargo, el hecho de que Melquisedec no tenía genealogía era muy difícil de entender para la gente de aquella época. Esto es porque Jesús nació con una genealogía de Israel. Confirmémoslo en Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí podemos ver la genealogía de Jesucristo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Si seguimos leyendo Mateo capítulo 1, se puede ver que esta genealogía continúa hasta Jesús. Sin embargo, en Hebreos capítulo 7 está escrito: Melquisedec no tiene genealogía. Aunque Jesús cumplió la profecía de traer el pan y el vino, otra parte de la profecía que decía que Melquisedec no tenía genealogía no coincidía con él, porque vino teniendo la genealogía de Israel. Y luego, la palabra sin padre, sin madre, significa que Cristo tuvo que nacer de padres incrédulos. ¿Cómo explica la Biblia que una persona pueda ser considerada como alguien que tiene padre y madre? Veamos juntos la palabra en Mateo capítulo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. La razón por la que hacen la voluntad de Dios es porque creen en Dios, ¿no es así? Dios nos enseñó en Mateo capítulo 12 que los que creen en Dios deben ser considerados como padres, hermanos y hermanas. Melquisedec tuvo que nacer de una familia incrédula. Sin embargo, los padres de Jesús, María y José, ambos creían en Dios. En Lucas capítulo 1, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le transmitió la voluntad de Dios, ella la aceptó tal y como le fue dada. Así, podemos ver claramente que tanto María como José creían en Dios. Por lo tanto, el hecho de que Melquisedec no tiene padre ni madre no podría aplicarse a Jesús, ni tampoco el hecho de que Melquisedec no tiene genealogía. Entonces, ¿qué tiene que hacer Cristo para completar estos puntos proféticos? Veamos juntos las palabras de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y, ¿qué hará? Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cómo podemos reconocer a Cristo que viene por segunda vez?
¿no deberíamos comprobar si es sacerdote según el orden de Melquisedec o no? Es porque Dios juró que el Señor que sigue el orden de Melquisedec es sacerdote para siempre. Por lo tanto, así como Cristo vino a esta tierra, según el orden de Melquisedec, hace 2000 años, también debe aparecer en esta tierra por segunda vez, siguiendo la profecía de Melquisedec. Por consiguiente, debe traer pan y vino. Además, debe venir a esta tierra cumpliendo las palabras, sin padre, sin madre y sin genealogía, como está escrito en Hebreos capítulo 7, ¿verdad? Debe aparecer en esta tierra a través de un padre físico y una madre física que no creen en Dios. Por eso, los padres físicos de Padre Cristo Ansanjón no creían en Dios. Además, él debería estar sin genealogía de Israel, porque Melquisedec no tiene genealogía. Jesús nació en esta tierra con la genealogía de Israel, que se remonta hasta David. Sin embargo, el Padre vino de un país gentil, que es Corea del Sur. Por lo tanto, él no tenía la genealogía de Israel. Además, él debe traer el pan y el vino de la Pascua, que es la señal de Melquisedec. Así como Cristo bendijo a la humanidad con el perdón de los pecados y la vida eterna, a través del pan y el vino de la Pascua en su primera venida, también proclamó la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto en su segunda venida. ¿Acaso no lo proclamó y no está llamando a sus amados hijos a través de todas las verdades del Nuevo Pacto? Entonces, ¿acaso no es Cristo Ansanjón nuestro Dios? Entre todas las iglesias del mundo, ninguna conoce correctamente el significado del pan y el vino de la Pascua, aunque esté escrito tan claramente en la Biblia. ¿Por qué? ¿De quién es este papel? No hay nadie, excepto Cristo, que pueda ser sacerdote para siempre. Su periodo como sumo sacerdote es eterno. Por lo tanto, debemos ser capaces de reconocer inmediatamente a la persona que viene según el orden de Melquisedec como nuestro Dios. Leamos las palabras de Dios al respecto en Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. En los 66 libros de la Biblia, la única verdad que destruye a la muerte para siempre con el vino es la verdad de la Pascua. Aquí está escrito, Dios destruirá a la muerte para siempre con el vino. De la misma manera que Melquisedec trajo pan y vino, Jesucristo nos trajo pan y vino. Y de igual manera, cuando venga a esta tierra por segunda vez, también traerá el pan y el vino. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, Él es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Cómo pudieron reconocer inmediatamente que Él es nuestro Dios? Solo Cristo es capaz de obtener el cargo de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Quién vino y restauró la Pascua, que no se había celebrado durante 1600 años? Todo esto fue posible porque Cristo vino de nuevo a esta tierra. Cuando Jesús vino por primera vez, vino como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Su periodo continúa incluso hasta cuando viene a esta tierra por segunda vez. Con esto, ¿no somos capaces de reconocer inmediatamente a Dios? Si alguien les pregunta,
¿Cómo saben que Cristo Ansanjón es Dios? Pueden responderle simplemente, es Dios, porque es el sumo sacerdote que vino a esta tierra según el orden de Melquisedec. No hay ningún pastor o miembro de una iglesia que pueda llevar a cabo este sacerdocio. Dios explica que solo Cristo puede llevar a cabo este sacerdocio y que Él es un sacerdote eterno, por lo tanto, su sacerdocio no cambia. ¿Quién vino a esta tierra con esta verdad del nuevo pacto y proclamó la salvación a la humanidad? ¿Quién es? Es Cristo Ansanjón, nuestro Dios. Según la Trinidad, Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo, Ansanjón, son un mismo Dios. Aunque nuestras almas estaban destinadas a morir, Dios vino a esta tierra para proclamar la verdad. Caminó por el camino del Evangelio durante 37 años, para que nuestras almas puedan tener vida eterna y bendiciones en el mundo donde ya no hay muerte, ni dolor, ni tristeza. Debemos estar agradecidos porque haya venido a esta tierra una vez más. La agonía y el dolor que sufrió en esta tierra hace 2000 años, al ser crucificado. ¿Cuán grande fue este sufrimiento? ¿Acaso no está escrito así en la Biblia, que mientras oraba, su sudor se convirtió en gotas de sangre? Ese es el dolor que tuvo que pasar para darnos el perdón de pecados y la vida eterna. Sin embargo, Dios vino de nuevo a esta tierra donde fue rechazado, perseguido y atormentado. A través de esto, puedo sentir cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Las personas que han sido atropelladas por un coche se asustan y se estremecen incluso cuando un coche pasa a su lado, porque han quedado traumatizadas. Sin embargo, Dios vino a este mundo una vez más, vistiendo la ropa de la carne, solo para nuestra salvación. No olvidemos la gracia de Dios, sino aferrémonos a la salvación que Dios nos ha concedido hasta el final. Espero que llegue pronto el día en que estemos en los brazos del Padre. Así como los santos de la Iglesia primitiva predicaban sobre Jesús, también tengamos la fe suficientemente fuerte para predicar sobre Cristo Ansanjón, que ha venido en esta época. Muchas gracias.